La sinapsis colinérgica es de alta relevancia en el sistema nervioso autónomo que les voy a hablar un poquito más adelante, por eso vamos a hacer un poco de hincapié en las distintas componentes de esta sinapsis. La acetilcolina, que es el neurotransmisor de la sinapsis colinérgica, abreviado ACH, es sintetizada a partir del acetil-CoA producido por las mitocondrias y de la colina, que la colina es obtenida a partir del medio extracelular por un cotransporte con sodio, es un transporte activo secundario, y la reacción de acetil-CoA más colina que de acetilcolina es catalizada por la colina acetiltransferasa. Una vez sintetizada la acetilcolina, es transportada al interior de la vesícula por un transporte activo que, fíjense acá, tanto en el cotransportador de colina con sodio como en este transportador, está indicado en celeste hemicolinio y besamicol, que son inhibidores de estos transportadores específicos para cada caso, que son en realidad fármacos que se usan para inhibir a estos transportadores y para interferir de este modo con la sinapsis colinérgica. Estas imágenes, como la que van a ver de la sinapsis adrenérgica, están sacadas del Gundon y Schillman, que es el libro de farmacología, como el libro base de farmacología, elegí utilizar estas, digamos, para que ustedes vean el interés que tiene cada uno de los pasos como posible blanco farmacológico. Entonces, habíamos dicho que cuando llega el potencial de acción, ingresa el calcio y las vesículas que estaban predoqueadas, digamos, con la membrana plasmática, se funden con la membrana plasmática y se libera la acetilcolina. ¿Qué pasa entonces? Se van a unir a los receptores muscarínicos, que son receptores asociados a proteína G, como vamos a ver más adelante, ahora en la próxima diapo, y los receptores O y O, en realidad, porque hay membranas que pueden tener los dos tipos de receptores nicotínicos, que son canales catiónicos, que también los vamos a ver más adelante. Una vez unidos a este tipo de receptores, los estimulan y rápidamente termina la estimulación sináptica porque la acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa, que es una enzima que está en las membranas, digamos, de las células blancas de la sinapsis colinérgica. Una vez degradada, acá está acetilcolina, es degradada por la colinesterasa, acetilcolinesterasa a colina y acetato. La colina es recaptada hacia la terminal presináptica por el cotransporte que mencionamos recién y puede ser usado nuevamente de sustrato para sintetizar nueva acetilcolina. Si se inhibe este transporte, no se puede sintetizar acetilcolina, ya que la colina no puede ser producida por la célula. Bien, otro sitio acá que está marcado, que es un sitio blanco, digamos, para inhibir la sinapsis colinérgica, es la fusión de las vesículas del neurotransmisor de las acetilcolinas con la membrana sináptica, que es, por ejemplo, es el blanco de la toxina botulínica, que al inhibir esta sinapsis, al inhibir la liberación de la vesícula, inhibir también la sinapsis colinérgica. Entonces, bueno, los receptores muscarínicos, como les dije recién, son receptores acoplados a proteína G. Hay dos grandes subgrupos de receptores muscarínicos, los M1, M3 y M5, que se asocian a la proteína GQ, y M2 y M4, que se asocian a la proteína GI, de G inhibitoria. La proteína GQ es una proteína que contiene distintas subunidades. Una de ellas, la subunidad alfa, en su estado inactivo está unido a GDP, guanosindifosfato, y cuando la acetilcolina está muy próxima, digamos, en la membrana al receptor colinérgico, cuando la acetilcolina se une a los receptores muscarínicos, se produce un cambio conformacional que induce la activación de la proteína G-alfa, y esa activación implica el cambio de GDP por GTP, o sea, se disocia el GDP y se une el GTP. Esa es la forma activa de la subunidad alfa de la proteína G, y una vez activada va al sustrato, digamos, más estudiado de la proteína GQ, la fosfolipasa C, que transforma el fosfatil inositol bifosfato lo hidroliza y forma diacilglicerol
o sea, un glicerol con 2 grupos acilos, e inositol trifosfato. El inositol trifosfato a nivel de retículo endoplasmático abre canales de calcio, como el calcio está más concentrado en el retículo plasmático que en el citosol, difunde a través de los canales hacia el citosol, con lo cual aumenta la concentración de calcio. Por otro lado, el diacilglicerato actúa como un activador de la proteinquinasa C. O sea, a partir de esto estos son, digamos, mediadores que pueden iniciar distintas cascadas de señalización. Un blanco, por ejemplo, de PKC son un particular subtipo de canales de potasio que al ser fosforilado por proteinquinasa C son inhibidos, con lo cual se reduce la permeabilidad del potasio y se despolariza la membrana. ¿Está bien? Aparte, los receptores muscarínicos de este grupo M1, M3 y M5 también pueden activar a la fosfolipasa 2, aumentando la producción de eicosanoides. El grupo de M2 y M4 dije que eran asociados a la proteína G inhibitoria. Igual que la GQ, la subunidad alfa de esta proteína heterotrimérica, proteína GI en este caso, está unido a GDP y ante la unión de acetilcolina a su receptor, el GDP es intercambiado por GTP, con lo cual se activa la subunidad alfa de esta proteína G inhibitoria. Esto lleva a la inhibición de la adenilato ciclasa, con lo cual se inhibe la producción de AMP cíclico a partir de ATP. Eso lleva a la inactivación de la proteína quinasa A, cuya activación depende de la interacción con AMP cíclico, y eso lleva, por ejemplo, a la inhibición de canales de calcio, con lo cual, al inhibirse los canales de calcio, eso llevaría a una disminución de la permeabilidad del calcio. Como el calcio tiene un potencial de Nernst positivo en el interior de la célula, eso va a llevar a una hiperpolarización de la membrana. Los receptores nicotínicos, ya había dicho que son canales iónicos formados por 5 subunidades. Dentro de estas 5 subunidades, que pueden ser de distinto tipo, alfa, beta y gamma, distintos tipos de asociaciones, distintos tipos de receptores nicotínicos, pero la alfa es la alfa acá sería, es la que interacciona con la acetilcolina. De hecho, las denominadas toxinas alfa, como el curare, se unen a la subunidad alfa impidiendo la unión de acetilcolina y por lo tanto inhiben el tipo digamos, inhiben las sinapsis colinérgicas dependiente de los receptores nicotínicos, como puede ser la neuromuscular, por ejemplo, la de los músculos esqueléticos. Y eso sería por bloquear, digamos, las alfa-toxinas, el sitio de unión de acetilcolina con los receptores nicotínicos. La unión de acetilcolina produce, digamos, la apertura de estos canales catiónicos que son inespecíficos para sodio y potasio. Eso conduce a un potencial excitatorio, o sea, una despolarización de la membrana. ¿Por qué motivo? Si aumenta la permeabilidad tanto al potasio, que sería hiperpolarizante, como al sodio, que es despolarizante, y porque el potencial del Nernst, el sodio está mucho más alejado de su potencial de Nernst que el potasio. Por lo tanto, tiene una fuerza impulsora mayor para entrar a la célula y la resultante, digamos, de esos flujos catiónicos es la despolarización de la membrana. Acá en esta gráfica muestra cómo cada una de estas 5 subunidades tiene 4 dominios transmembranas, que son los que están puestos M1, M2, M3, M4. La otra sinapsis que es de gran relevancia para el sistema nervioso autónomo son las sinapsis adrenérgicas. Aunque se llaman adrenérgicas, el principal neurotransmisor es la noradrenalina. Acá fíjense que noradrenalina está como NE por norepinefrina, que es lo mismo, adrenalina sería es lo mismo que la epinefrina, son distintas formas de llamarlo. Dentro de la sinapsis por catecolaminas también está incluida la sinapsis por dopamina, que es un precursor de la noradrenalina. En todos los casos, los 3 neurotransmisores, dopamina, noradrenalina y adrenalina, son sintetizados a partir de la tirosina. La tirosina es captada por las células adrenérgicas a partir del medio extracelular por un transporte activo y es transformada en dopa por la tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa es la enzima clave en la síntesis, la enzima, digamos, limitante en la síntesis de las catecolaminas, ya que es la que tiene la cinética más lenta. O sea, es la más lenta, por lo cual es el paso que condiciona la velocidad total de síntesis de las catecolaminas.
La dopa es convertida por la aromática aminoácido de carboxilasa, o sea, la tirosina contiene un residuo aromático. La decarboxilación de la dopa lleva a la formación de la dopamina, que es captada por un sistema de contratransporte con protón hacia las vesículas sinápticas. En el caso de las sinapsis dopaminérgicas, o sea, en el caso de las neuronas dopaminérgicas, para ahí el proceso biosintético, mientras que en las neuronas adrenérgicas y noradrenérgicas, a partir de la dopamina, por la dopamina beta-hidroxilasa, se forma la noradrenalina. Acá es importante este transporte activo, que dije que era un cotransporte entre la catecolamina y el protón. Ese gradiente de protón, digamos, que se usa para este cotransporte, es generado por una protona ATPasa que también está presente en las vesículas, en la membrana de las vesículas sinápticas. Igual que dijimos hoy, la norepinefrina o noradrenalina es el neurotransmisor, dijimos, de la mayoría de las sinapsis adrenérgicas. Pero, por ejemplo, en las células de la médula adrenal, lo que se libera ante la estimulación de la médula adrenal es la adrenalina. La adrenalina es sintetizada por metilación de la noradrenalina, pero no dentro de las vesículas sinápticas, sino en el citosol, por la feniletanolamina N-metiltransferasa, que, digamos, le agrega un grupo metilo y transforma la norepinefrina o noradrenalina en adrenalina. Como dijimos hoy, ante la entrada de calcio se estimula la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana de la célula presináptica, se libera el neurotransmisor, vamos a empezar con la noradrenalina, que se une a sus receptores postsinápticos, que son todos receptores asociados a proteína G. Hay otras, en el caso de la sinapsis de las neuronas adrenérgicas, aparte de liberar noradrenalina, contienen gránulos densos conteniendo neuropéptido I, que también tienen sus receptores en las células blancas. Y las vesículas con noradrenalina también contienen ATP, que como se ve acá, hay receptores, tanto receptores acoplados a proteína G como canales iónicos, que son estimulados por la unión de ATP en su lado extracelular. El ATP es metabolizado a adenosina en el espacio extracelular, que a su vez tiene sus propios receptores que pueden actuar, digamos, inhibiendo la liberación de los neurotransmisores. Bien, la recaptación por la terminal adrenérgica se da por un transporte activo que es el limitante, digamos, el paso limitante en la terminación de la sinapsis adrenérgica. De hecho, la inhibición de este transportador por cocaína, por ejemplo, o con fármacos como los antidepresivos tricíclicos, promueve digamos, que quede más tiempo las catecolaminas en la hendidura sináptica y por lo tanto que persista la estimulación de los receptores postsinápticos. Una vez en el citosol, las catecolaminas son recaptadas por el contratransporte con protones hacia las vesículas sinápticas. Las catecolaminas citosólicas, como sería, por ejemplo, las que son recaptadas por la terminal sináptica antes de ser acumuladas en las vesículas sinápticas o que estén en proceso de síntesis, son sustrato de la enzima monoaminoxidasa, que es una enzima localizada en la membrana externa mitocondrial. Entonces, la monoaminoxidasa en este caso sería responsable de mantener bajos los niveles citosólicos de catecolaminas. Con lo cual, digamos, por ejemplo, la inhibición de su actividad promovería que aumenten la concentración de las catecolaminas en citosol y por lo tanto que puedan aumentar también su acumulación a las vesículas sinápticas. Otra enzima responsable del metabolismo de las catecolaminas, pero en este caso no a nivel de las neuronas adrenérgicas, porque no se expresan las neuronas adrenérgicas, es la COM, la catecolamina ortometiltransferasa. Esa enzima, al igual que la MAO, que también está en los tejidos periféricos, pero la COM se encuentra exclusivamente en tejidos, digamos, no neuronales y en neuronas postsinápticas, digamos, no se encuentran en las terminales adrenérgicas. Entonces,
en este caso la COMT, es responsable del metabolismo de todo lo que sea catecolamina circulante. Por ejemplo, cuando se libera adrenalina desde la médula adrenal, las COMT, predominantemente la hepática y la renal, van a ser responsables del metabolismo de estas catecolaminas. En cuanto a los receptores adrenérgicos, la clasificación histórica de los receptores adrenérgicos se dio en base a los efectos que tenían sobre el músculo liso vascular. En base a eso se denominó receptores alfa, a los que inducían la contracción del músculo liso vascular, y receptores beta, a los que inducían la relajación. Eso, o sea, más actualmente se sabe que en algunos tipos de músculo, como el gastrointestinal, ambos receptores tienen el mismo tipo de efecto. Pero bueno, esa fue, digamos, la clasificación funcional original que se correlaciona con distintos tipos de receptores. Dentro de los alfa también se definió como alfa 1 a los que eran posinápticos en el sistema nervioso periférico y alfa 2 a los que eran presinápticos. También actualmente se sabe que hay alfa 2 posinápticos, pero como digo, esa fue la clasificación original. Los receptores alfa 1 se asocian a proteína GQ, que como vimos antes, su principal blanco, digamos, era la fosfolipasa C. Mientras que los receptores alfa 2A se asocian a proteína G inhibitoria, cuyo principal blanco, digamos, era la adenilato ciclasa y tenían un efecto inhibidor sobre la misma, disminuyendo la producción de AMP cíclico. Por el otro lado, los receptores beta, en todos los casos, que son distintos tipos, se asocian a proteínas G estimuladoras. Acá tendríamos un ejemplo de un receptor beta. Al unirse el agonista al receptor, se activa la proteína G estimulatoria, la cual por un lado puede inducir en forma directa la apertura de canales de potasio, con lo cual llevaría a la hiperpolarización de la célula. Pero por otro lado, la proteína G estimulatoria también puede activar a la adenilato ciclasa, con lo cual aumenta la producción de AMP cíclico y la activación de pKa, siendo después pKa la encargada de fosforilar distintos sustratos que pueden ser los efectores finales de los efectos beta-adrenérgicos. Dentro de los receptores beta hay tres subtipos principales, digamos, que son los beta 1, que su principal característica es que tienen efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Eso lo vamos a ver después cuando demos cardiovascular. Los beta 2 inducen relajación del músculo liso. Esto es importante para la broncodilatación, ¿está bien? Y los beta 3 tienen efectos metabólicos, porque bueno, uno de los efectos de las catecolaminas es que son hiperglucemiantes. Eso también se va a ver más adelante. Los receptores adrenérgicos alfa 1, como dije, están asociados a proteínas GQ y su efecto, digamos, tradicional es que ejercen vasoconstrictor, es el que los definió en realidad. En este caso recuerden que la proteína GQ, a través del aumento en la formación de inositol trifosfato, aumentaba la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático, lo cual a nivel de músculo induce la contracción muscular, como lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, los receptores alfa 2, en este caso el alfa 2A, porque hay distintos subtipos también, están asociados a la proteína G inhibitoria, que en general lo que producen es una hiperpolarización de la membrana y, por ejemplo, a nivel presináptico, la hiperpolarización de la membrana va a inducir la inhibición de la liberación de neurotransmisores. Bueno, ahí está lo que dije recién. Bueno, ahora en el próximo videito les voy a hacer una descripción general de cómo está organizado el sistema nervioso y en particular a describir algunas características del sistema nervioso autónomo.